Les da la bienvenida y agradece su asistencia a los actos que hoy celebra la unidad con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire. Por órdenes publicadas en el Boletín Oficial de Defensa y por su constancia en el servicio e intachable conducta, les ha sido concedida la Cruz a la Constancia en el servicio al siguiente personal. Impone el ilustrísimo señor capitán de navío, don José Carlos Martínez Losada, subdelegado de Defensa en Alicante. En su modalidad de plata, al cabo primero don Jesús Manuel Gutiérrez Giner. En su modalidad de bronce, al cabo don Nicolás Bono Pastor. Impone el ilustrísimo señor coronel don Carlos Losalvez Payá, antiguo jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5. Al cabo don Jorge Arroyo Rojano. Impone el ilustrísimo señor don Francisco Miguel Fenollar Ibáñez, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcolecha. Al cabo doña Josefa Sala Giner. Impone el ilustrísimo Calabuch Albert. Al cabo, don Jorge Arcos Cantos. Por resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Defensa y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona, les ha sido concedida la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco al siguiente personal. Impone el señor comandante don José Coello de Riquer, jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5. Al subteniente don José Antonio Pintado Jiménez. Al cabo primero, don José Esteban López Pérez. Impone el ilustrísimo señor don Antonio Francés Pérez, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy. Al cabo, don Luis Almodóvar Jiménez.
Y finalmente, al personal laboral, don Luis Fernando Gómez Rodríguez. Seguidamente, el comandante jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5 leerá una breve alocución. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, representantes de las distintas corporaciones e instituciones, pueblo de Alcolecha, familiares, compañeros y amigos. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan significativo para todos los miembros del Ejército del Aire. Quiero dar, en primer lugar, la enhorabuena a los condecorados. Vuestro excelente trabajo y constancia en el servicio se ve recompensado en este importante día con la imposición de estas medallas que vais a lucir con orgullo en vuestro uniforme. Un orgullo del que no os quepa duda también hará gala la propia unidad, resultando un ejemplo a seguir. Continuad en la misma línea de trabajo con el afán de superaros cada día. En el día de hoy se celebra un acto de especial importancia, no solo por ser el día de nuestra patrona, la Virgen de Loreto, sino además por tener el honor de celebrarla por primera vez en este incomparable y pintoresco marco del pueblo de Alcolecha. Localidad que desde los inicios de la historia del escuadrón, allá por los años 50, siempre nos ha acogido como sus hijos adoptivos, llegando a sellarse en muchos casos un vínculo tan fuerte que ha dado el fruto de numerosos matrimonios entre alcolechanas y militares. Alcalde, enhorabuena por haber tenido esta iniciativa. Nos sentimos muy honrados de estar hoy junto a vosotros. Nos consta que tenemos vuestro apoyo y cariño. Tanto del personal laboral que trabajó y trabaja aún hoy día mano a mano con nosotros, como aquellos que hicieron en el pasado el servicio militar en nuestra unidad, aportando con su esfuerzo y entusiasmo juvenil lo mejor de sí mismos. Todos, como ya digo, formáis parte de este escuadrón y habéis sido artífices de que esta unidad continúe siendo referencia del sistema de mando y control, alcanzando los más altos niveles de disponibilidad y eficacia de nuestro sistema de defensa aéreo. En este sentido, debo reconocer y señalar el esfuerzo del personal de nuestro escuadrón, con el que se ha conseguido mantener una actividad permanente las 24 horas del día, 365 días al año. Vaya con ello mi felicitación por vuestro excelente trabajo, así como el recuerdo para el personal que se encuentra hoy de servicio en la unidad y no puede disfrutar con nosotros de esta celebración. Como no puede ser menos, quiero felicitar y agradecer a vuestras familias su sacrificio y apoyo incondicional a la labor que realizáis, y sin las cuales sería una tarea ardua cumplir nuestra misión. Quiero hacer mención especialmente al personal que ha pasado la situación de reserva este año, y condecorado además en el día de hoy. Teniente Pintado, tu experiencia y capacitación profesional durante 40 años de servicio te hacen merecedor de este reconocimiento de toda la unidad. Excelente misión cumplida. Gracias por tu trabajo. El alto nivel del puesto que dejas será un reto difícil de alcanzar por quien te sustituya. Quiero también reconocer al personal del escuadrón que fue designado este año para las misiones de Gabón y Djibouti, enmarcadas en las operaciones de apoyo a Centroáfrica y Atalanta, respectivamente. Misiones que suponen un gran sacrificio personal y familiar, pero que se ve recompensada por la cantidad de vidas humanas cuyo sufrimiento, tened por seguro, habéis ayudado a paliar. Muchas gracias por ello. Por último, os animo a todos a continuar con el trabajo bien hecho. Realizamos una labor de equipo, en el que cada miembro ha de cumplir con una tarea determinada, tan importante como las demás. Tened en cuenta que la paz y el bienestar de los españoles dependen en parte del cumplimiento de nuestra misión, la vigilancia del espacio aéreo. Capitán, mande firmes. Y ahora gritad todos conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Ejército del Aire! ¡Viva! El acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Homenaje a los soldados de todos los tiempos.